Bienvenidos y bienvenidas a todos a Haciendo Zoom, un programa donde vamos a hablar sobre distintas problemáticas a nivel mundial. Hoy vamos a hablar sobre el camino hacia la transición energética y estamos con Miranda Solís, Camila Mercure y Victoria Lagazzi de Fundación de Ambiente y Recursos Naturales para la Inclusión. Bienvenidas a todas, gracias por estar acá. Nos gustaría que nos cuenten un poco sobre ustedes y cómo es su trabajo en FARM. Miru, ¿querés arrancar? Bueno, dale, muchas gracias por la invitación, Leila, un gusto estar acá. Bueno, PARN es una organización que tiene profesionales de distintas áreas y también distintos grupos de trabajo que se abocan a distintos temas, cada uno con su enfoque, como afinando su expertise y bueno, haciendo seguimientos también en algunos casos de conflictos en territorios, como es el equipo en el que estoy yo. Así que bueno, ese va a ser mi aporte el día de hoy, más desde la parte territorial y los conflictos que se desatan en relación al tema que nos invitaste a hablar. Vicky. Bueno, mi nombre es Victoria Laguzzi, estudié Relaciones Internacionales, estoy en el equipo de política climática en FARM, así que muchas gracias por la invitación y esperamos poder sumar a este debate y este material. Bueno, y yo también me presento, soy Camila Mercure, también trabajo en el área de política climática y un poco más allá de agradecer la invitación a formar parte de este ciclo, nos parece que el tema energético tiene que ser abordado de distintas aristas y es por eso también que en FARM trabajamos el tema de manera transversal, desde la salida de los fósiles, la transición energética, lo que sucede con las comunidades en el norte de nuestro país y bueno, cómo debería delinearse esa transición para que tenga un enfoque de justicia socioambiental. Bien, la verdad es que es muy interesante todo lo que trabajan. Em, la primera pregunta con la que nos gustaría empezar es, bueno, ¿cuáles son los desafíos que conlleva el garantizar el acceso universal tanto a la electricidad y a las fuentes de energías limpias en regiones que hoy están en desarrollo? Vicky, ¿querés empezar vos con la intro? Y después yo voy directamente también a eso. Dale. Bueno, primero lo que hay que tener en cuenta cuando estamos abordando estos temas es que estamos en una crisis climática provocada por el cambio climático. El cambio climático lo entendemos como cambios a largo plazo que podemos observar en las variables climáticas que pueden ser tanto en términos de temperatura como también en lo que tienen que ver con los patrones meteorológicos, como por ejemplo cambios en las precipitaciones, en el viento, en la humedad, etc. Y también hay que tener en cuenta que si bien estos cambios en las variables climáticas pueden provocarse por causas naturales, no hay que perder de vista la incidencia de la actividad humana que se ha provocado a partir de la quema intensiva de combustibles fósiles, como ser el gas, el carbón, el petróleo, que lo que provocan son emisiones de gases de efecto invernadero que como consecuencia generan un aumento en la temperatura global. Este aumento en la temperatura global tiene incidencias muy negativas para lo que es la biodiversidad, los ecosistemas, la salud humana, afecta también actividades fundamentales como la agricultura, también el acceso a recursos naturales básicos como por ejemplo el agua. Entonces, en este sentido, es importante tener en cuenta estos factores de base para poder hablar de la importancia de la transición energética que nos permita reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero y de esta manera también prepararnos frente a estos impactos que ya están presentes del cambio climático. Y ahí para sumar un poco a lo que mencionaba Vicky, es que también, y antes de ir justamente a la pregunta de los desafíos en el acceso a la energía, es que se da a nivel global toda una cuestión de, bueno, de una necesidad de transicionar. ¿Por qué? Porque la manera en la que producimos energía, como dijo Vicky, justamente contribuye en gran medida a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos que transicionar, tenemos que iniciar el proceso de transformación del sistema energético, y esto es algo que se ha dado en distintos espacios globales, como por ejemplo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
y a su vez otros procesos también como en el marco del G20, del G7. Entonces es importante también contextualizar que luego todo lo que sucede en esos espacios internacionales, después los países de alguna u otra manera lo deben bajar a políticas concretas. Y es entonces también en todo este marco que se da esta transición en las distintas regiones y países del mundo que es muy distinta o debería ser muy distinta de acuerdo a sus capacidades y contextos, pero yendo puntualmente a la transición y a lo que sucede con el acceso universal a la electricidad a partir de fuentes limpias, me parece que el primer desafío es un desafío más de base, un desafío estructural que tiene que ver con que todavía hay millones de personas que no tienen acceso a energía eléctrica. Sin ir más lejos, en 2022 la Agencia Internacional de Energía sacó un informe justamente sobre el ODS 7, que tiene que ver con el acceso a energía limpia y asequible. Y en este informe se mencionaba que más de 700 millones de personas en todo el mundo no cuentan con electricidad. Entonces, sin ir más lejos, hoy en día, y más allá de que la matriz energética mundial y también nacional está basada en combustibles fósiles, tenemos también una gran cantidad de energía que ni siquiera tiene acceso a esa energía. Digo, limpia o no limpia, pero no hay acceso. Me parece que ese es el primer desafío de qué manera podemos mejorar o la transición energética, cómo puede venir a contribuir a que haya un mejor y mayor acceso a la energía y especialmente en aquellos grupos y poblaciones y comunidades que justamente se conocen tal vez por ser puntas de línea, que la energía no llega de manera continua ni estable. Y hoy en día la energía es la base de la gran mayoría de nuestras actividades y eso es muy importante. Y también hay otro concepto que nos parece muy importante a la hora de hablar de acceso, que tiene que ver también con lo mencionado, con la equidad y la suficiencia energética. Hay una de los grandes interrogantes que está vinculado justamente con el acceso y es que hay proyecciones de que la demanda de energía eléctrica va a tender a aumentar, más allá del crecimiento poblacional, también porque se va a tender a la electrificación. Y en este punto, el gran interrogante es si vamos a poder, con las energías renovables o con las energías actuales, poder satisfacer esa demanda de energía eléctrica. Entonces acá para nosotros es importante volver un paso atrás de qué manera o qué tipo de modelo de producción y de consumo queremos, ¿no? Eso es algo importante y es un desafío que enfrentan los debates actuales que muchas veces no se dan y no se ponen sobre la mesa. Así que me parece que esos dos puntos son muy centrales a la hora de hablar de un acceso universal a la energía en términos de energías limpias o no contaminantes y que es algo que se tiene que poner a la mesa a la hora de hacer este tipo de planificaciones. Bien, recién lo mencionabas un poco, pero ¿y cuáles son las estrategias que hay para justamente asegurar el acceso en estas comunidades que recién mencionabas, que o son rurales o están aisladas, donde claramente no tienen el mismo acceso? Bien, ese es un punto súper importante, interesante. La realidad es que primero hay que partir de la base, nuevamente lo mencioné antes, de que cada comunidad, cada población tiene características particulares. Entonces, a veces es muy difícil cuando uno quiere generalizar o quiere aplicar estrategias para distintos lugares, cuando ya de por sí no solamente las condiciones sociales y económicas son distintas, las condiciones ambientales también lo son. Entonces, a veces es difícil como replicar, pero por poner algunos ejemplos, hace unos años identificamos algunos casos en Argentina de generación distribuida, que es un sistema descentralizado de generación de energía, en el cual generalmente suele hacer bastante partícipe a quienes consumen la energía, dado que la pueden producir a pequeña escala. Y por poner un ejemplo, hay una ciudad en la provincia de Santa Fe, que es la ciudad de Armstrong, que tiene 15.000 habitantes. Es una ciudad pequeña, pero justamente a través de una articulación público-privada entre la cooperativa de energía, a su vez también una universidad y los vecinos, se postularon a un proyecto para empezar a delinear un proyecto de energías renovables, dado que justamente muchas veces sucedía que era un lugar en el cual la energía no llegaba de manera continua ni estable. Entonces, a partir de esta articulación y coordinación, se presentaron un proyecto,
llevó a cabo, se implantó, digamos, un parque solar, no era muy grande, digo, si no me equivoco, entre el 1 y el 2% de la energía se generaba ahí, entonces se evitaba que ese 1 y 2% se comprara, digamos, de otras cooperativas de afuera. Y a su vez se colocaron techos solares en 50 viviendas y los vecinos decidieron llegar a la conclusión de que la idea era que obviamente toda esa energía que se generaba en esos techos pueda ser inyectada a la red para seguir justamente contribuyendo con los demás hogares. Creo que esto muestra un poco que cuando hay participación temprana y ciudadana y hay una coordinación entre los distintos actores que se ven impactados también por las políticas energéticas, se pueden llegar a buenos resultados. Pero bueno, la realidad también es que no es siempre el caso. Obviamente que actualmente vemos un montón de impactos y de consecuencias en la manera en la que se llevan a cabo distintos proyectos energéticos, no solamente en materia fósil, sino también en materia de renovables o minerales, que eso, bueno, ahora lo va a comentar Miru, pero ese es un ejemplo en el cual a pequeña escala se llevó a cabo un proyecto esto de generación renovable, distribuida, que contempló a universidades, académicos, cooperativas y vecinos, y es algo que, bueno, que hoy en día está surgiendo efecto. Bien, ¿y qué pasa con la sostenibilidad ambiental, ¿no? ¿Cómo se puede lograr ese equilibrio entre la demanda cada vez más creciente de minerales y metales que son críticos para la transición energética y lograr esa sostenibilidad ambiental que es claramente un objetivo? Bueno, la extracción de los minerales, tales como litio y cobre, que son en los que se piensan cuando hacemos referencia a minerales para la transición energética, este, por supuesto que esta extracción tiene un impacto bastante fuerte en el ambiente en donde se encuentran. En Argentina lo podemos encontrar en la región de la Puna, que está dentro del reconocido a nivel internacional Triángulo del Litio, que si bien uno dice triángulo del litio, pareciera que hay solo litio y no hay otras cosas, pero bueno, este litio está inmerso dentro de un ecosistema que es el de los humedales altoandinos. Estos ecosistemas tienen una particularidad de que tienen un balance hídrico negativo, que esto quiere decir que entra por lluvias menos cantidad de agua de la que se evapora, ¿sí? Por la acción del sol. Entonces, ¿de dónde viene este agua? Bueno, este agua está acá presente por millones de años de acumulación, que fue lo que tardó ese ecosistema en generarse. Entonces, hay que tener esto en cuenta a la hora de pensar en qué actividad vamos a hacer ahí. ¿Por qué? Porque la minería de litio en realidad es una minería de agua. Es una minería de agua que busca bombear el agua salada que está debajo de la costra de sal de los salares, que están en los humedales altoandinos, y bueno, esta extracción tiene impactos. Debajo del suelo, es decir, todo lo que es agua subterránea, hay distintas capas con distintos niveles de salubridad y están interconectadas. Entonces, al bombear este agua salada, podemos producir un impacto en la disponibilidad de agua dulce que hay en otros lugares de esa misma cuenca, ¿sí? Este, entonces, bueno, de repente sacamos agua salada y ponemos en juego la disponibilidad de agua dulce. Em, Esto no se va a renovar porque, como dije, en este momento entra menos agua de la que sale naturalmente y le estamos agregando un factor externo de sacar aún más agua. Lo que pasa con la dinámica de estos ecosistemas es que no se conoce a fondo, entonces no hay suficiente evidencia científica generada, no porque no se pueda generar, sino porque realmente es costoso generar esta información, y es un territorio muy grande. Entonces, hoy no sabemos qué es lo que va a pasar si sacamos esta cantidad de agua salada de salmuera para extraer litio y tierras raras respecto de qué pasa con el equilibrio de la cuenca. O sea, con el equilibrio de la cuenca no es solo el agua, sino bueno, la flora, la fauna que vive en este lugar, que evolucionó con este ecosistema y que realmente no tiene una alternativa de moverse a otro lado para continuar subsistiendo. Es un ecosistema bastante particular de esta región, ¿sí? Entonces, bueno, después también el refinamiento del litio o la extracción de otro tipo de metales, como por ejemplo el cobre, también tiene una gran demanda de agua dulce.
Y esto empieza a competir con lo que son los usos sociales del agua o culturales del agua también, que por ahí ya nos despegamos un poco de la parte de ambiente y empezamos acá a hablar ya de los impactos sociales, ¿sí? En esta zona se encuentran bastante frecuentemente comunidades indígenas. Entonces, lo que sucede es que para dar una respuesta a la demanda de minerales que tiene el mercado, se empiezan a limitar el ejercicio de lo que son los derechos indígenas, que son el consentimiento y la consulta previa, libre e informada, ¿sí? Que son procedimientos que tienen tiempos y que tienen que ajustarse a las comunidades que están allí viviendo y que, bueno, por un motivo de responder a veces a esta voracidad por el avance de esta transición, esto se reduce, el ejercicio, la participación, el derecho de consulta, el derecho de acceder a la información, las posibilidades de acceso a la justicia ambiental también se ven reducidas, o sea, surgen un montón de problemáticas por los modos en que esto se está haciendo. Entonces, lo que sucede es que genera una gran incertidumbre sobre las posibilidades de continuar sosteniendo estos modos de vida tan particulares que ancestralmente estas comunidades están teniendo en los territorios. Entonces, bueno, hay que poner en foco esto, que hay una demanda de minerales como el litio para sostener modelos de consumo que son propios más bien del norte global, y que en realidad lo que está haciendo es impactar en el sur global sin pensar en las necesidades, y esto reproduce desigualdades, reproduce injusticias que son históricas de los modelos de extracción. Bueno, recién nos adelantabas un poco sobre estos impactos que son sociales y económicos y que también ambientales. No sé si nos querés contar un poquito más sobre eso, me parece muy interesante. Bueno, quizás lo que podemos acá seguir cuestionándonos es qué pasa con esta demanda creciente de minerales que les llaman críticos. eh, ¿Dónde está esa criticidad? Y para la transición energética, bueno, ¿qué transición? ¿Qué modelo de transición? ¿Sí? Entonces, primero pensemos esto. Si nosotros vamos a simplemente sustituir las tecnologías como los autos eléctricos para seguir con el mismo modo de consumo, eh, no vamos a dar abasto, ¿sí? Nuestra Tierra, los límites planetarios no van a dar abasto con esta demanda. Entonces, no es suficiente sustituir el combustible, no es suficiente sustituir hidrocarburos con eh, fuentes renovables, porque sí, y sosteniendo el mismo nivel de consumo de autos particulares, todo este tipo de cosas. Entonces, tenemos que pensar una transición, una transformación de este sistema energético que tenga en cuenta lo que es la justicia socioambiental, lo que estábamos hablando, la equidad, la participación, ¿sí? Entonces, quizás no traigo la solución, pero pienso en herramientas de cómo podemos abordar este problema para construir una solución conjunta. Después, el segundo tema es la noción de crítico. ¿Qué es crítico? ¿Qué es un mineral crítico? ¿Crítico para quién? ¿No? ¿Quién quiere hacer esta transición? Porque realmente la necesidad fuerte de la transición responde a una transición del norte, un modelo de transición que se nos está proponiendo desde el norte, que quizás no es la misma transición energética que tenemos desde el sur, pensándolo en las cosas que ya mencionaron mis compañeras, como por ejemplo la cantidad de personas que no tienen acceso a la electricidad. Entonces, la misma transición energética para alguien que lleva años de desarrollo y de acumulación de capitales, que es para lugares donde ni siquiera aún ha llegado la electricidad, bueno, claramente no es la misma, entonces no va a ser crítico lo mismo para un tipo de transición del norte que un- algo crítico para la transición del sur. Así que vamos a tratar de pensar como los minerales no críticos, sino necesarios para un tipo de transición particular. Este, entonces, bueno, desde FARN lo que pensamos es que la transición energética tiene que ser socioecológica, tiene que estar centrada en el respeto de los derechos humanos, en la
suficiencia energética, en repensar este hiperconsumo, poder reducirlo, replantear hacia dónde van a ir estos minerales que sacamos, que extraemos, que van a ir todos a China, o van a ir todos a Europa, o van a ir todos, o sea, ¿a dónde va a ir finalmente eso? Lo podemos tener en cuenta también a la hora de pensar esta transición. Y bueno, pero para esto se requiere planificación, muchísima planificación. Se requiere de hacer uso de herramientas clave como las evaluaciones ambientales estratégicas, que las tienen que hacer los estados y no las empresas, para, para poder asegurar que esta información sea lo más transparente, lo más clara posible. Y además las decisiones que se vayan a tomar al respecto de los territorios requieren ser tomadas con participación de las personas que efectivamente estén en esos territorios, que como mencioné anteriormente muchas veces tienen que ver con comunidades originarias, pero bueno, también podrían no serlo y también hay que tener en cuenta a esas comunidades al momento de planificar para tener casos exitosos. Y bueno, es importante que los países del norte global asuman la responsabilidad histórica que tienen en la generación de lo que nos trajo hasta acá, esta crisis climática, y definan no externalizar los costos ambientales de su transición en el sur. Es decir, que nosotros, países del sur, no tengamos que lidiar con los desastres que pueden generar una mala gestión de impactos para que ellos puedan cumplir con sus metas climáticas, ¿sí? Bueno, también hay financiamientos climáticos que quizás no son los adecuados, no son los que necesitamos para avanzar con nuestra transición. Eso también sería bueno repensarlo, que no nos siga generando una deuda, que no se siga profundizando el modelo de deuda que genera más dependencia y restringe también la posibilidad de tomar decisiones más adecuadas. Así que, bueno, esos son un poco los desafíos que tenemos para pensar en una respuesta superadora. Recién las mencionabas un poco y me parece chistoso. ¿Cuál es el papel, ¿no? de estas grandes potencias y de las economías emergentes también en esta especie de competencia que hay por estos recursos minerales? Hay un poco, también retomando todo esto que señalaba Miru, vemos cómo este norte global está avanzando sobre recursos que incluso son más escasos si nos ponemos a pensar que los combustibles fósiles y al mismo tiempo se encuentran concentrados en espacios geográficos específicos, como por ejemplo es nuestra región, y en donde vemos que países como Estados Unidos o incluso países europeos, China, que todavía se considera una economía emergente, están llevando adelante una carrera global para poder asegurarse el suministro de estos recursos que son claves, como señalaba Miru, para que estos países puedan llevar adelante lo que ellos comprenden como transición energética en sus territorios, ya sea a través de la elaboración de las baterías necesarias para el almacenamiento de la energía que se genera a través de paneles solares, bueno, autos eléctricos. Entonces, lo que vemos es que las grandes potencias lo que están haciendo es acelerar este proceso de consumo de estos recursos sin cuestionar, como bien marcaba Miru, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Qué transición estamos entendiendo? ¿Es la misma en todos los territorios? ¿Cuáles son los impactos que estamos dejando en el territorio donde extraemos los recursos, como es nuestra región? ¿Se están observando los derechos humanos de las comunidades? ¿El acceso, como mencionaba al comienzo, a un recurso vital como es el agua? Entonces, un poco hay que observar bien de cerca este rol que están jugando estos países en esta forma de pensar la transición y no perder de vista también el rol que el sur global está jugando a poder también llevar un mayor control sobre estas actividades que se hacen en su territorio. Esto también es importante marcarlo, en donde también hay una responsabilidad del sur global por establecer los límites y establecer claramente qué es lo que se entiende por transición, qué tipo de actividades también van a permitir en sus territorios y proteger, por ende, a sus comunidades y sus derechos, como también lo marcaba Miru. Recién lo mencionabas,
¿Cómo pueden entonces los países en desarrollo poder integrarse de una manera más equitativa y sostenible a esta cadena global de suministros de tanto de minerales y tecnologías? Bueno, un poco de nuevo, resaltando nuevamente este cuestionamiento que trae Miru sobre este modelo que estamos pensando y si estas cadenas globales de suministros, ¿a qué están sirviendo? ¿A qué objetivos están sirviendo? ¿Vamos a seguir consumiendo de la misma manera, solo que estamos haciendo un recambio tecnológico? Entonces, también es importante pensar no solamente cómo los países en desarrollo pueden generarse un beneficio económico a partir de extraer ellos mismos, por ejemplo, sus recursos o darles algún tipo de desarrollo industrial para poder agregar valor a este recurso natural, sino también pensar en, bueno, ¿qué efectos está teniendo esto en mi comunidad, en mis territorios, en nuestros recursos naturales? Entonces, no solamente es importante pensar la dimensión económica que tiene esto, sino también la dimensión de derechos y de impacto ambiental en el territorio. Entonces es con ese lente más crítico en donde hay que pensar, bueno, ¿queremos subirnos a estas cadenas globales de valor? ¿De qué forma y con qué procedimientos? ¿Me podrían contar sobre qué innovaciones tecnológicas son las que podrían hacer que las energías renovables puedan ser más competitivas y accesibles en el corto plazo? Bueno, ahí respecto a la pregunta sobre innovaciones tecnológicas, hoy en día lo que se está viendo es que hay un tema con las energías renovables en lo que respecta a su almacenamiento. No, ahí hay un gran desafío de, bueno, justamente requieren de baterías, entonces la gran mayoría de los esfuerzos se están dando en la composición de las baterías ion litio, y esto justamente es lo que trae Miru, lo que mencionaba de la extracción de litio y por qué hay una mayor demanda también. Pero también hay otros elementos que se están probando, pero la mayoría recaen en eso, en términos de mejoras en el almacenamiento de energía. Pero ahí un poco lo que también nos parece importante traer, más allá de las innovaciones tecnológicas que se están dando afuera, es que nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Son innovaciones que se están dando en otros países y en otras regiones para sus propias transiciones energéticas, pero solamente lo que sucede en nuestros territorios es que hay una mayor presión porque hay una mayor extracción de esos minerales, y solamente vemos consecuencias, ¿no? Consecuencias en los territorios, en las comunidades, consecuencias en los ecosistemas tan claves incluso para la mitigación del cambio climático como son los humedales. Entonces ahí nos parece nuevamente que la pregunta tiene que volver un poco como a la base de la cuestión, que si la transición energética venía un poco a tratar de abordar la mitigación del cambio climático a través de la reducción de emisiones, tiene que ver un poco con, bueno, más allá de el recambio tecnológico que se necesita en términos de fuentes fósiles a renovables, hay otras cuestiones que los modelos energéticos anteriores no pudieron responder o no pudieron abordar necesidades tan claves como el acceso a la energía, que también ese acceso sea equitativo, más allá de que haya acceso, digo, que se pueda acceder de manera continua, estable, a un precio que sea asequible. Me parece que ahí hay un gran desafío, más allá, por ejemplo, de las mejoras en el almacenamiento energético, sino lo que va a suceder es que vamos a seguir teniendo y perpetuando las mismas desigualdades que teníamos con los demás sistemas y modelos energéticos, porque nuevamente estas mejoras en el almacenamiento energético de baterías se están dando en otros países y en otras regiones, y nosotros ni siquiera podemos pensar en nuestra propia transición, de qué manera la queremos, cómo la queremos, hacia dónde queremos ir, porque solamente lo que está sucediendo actualmente es que están extrayendo un montón de minerales para transiciones ajenas. Entonces, para nosotros nuevamente, la transición energética necesita tener una vuelta más de rosca y empezar a responder todas esas preguntas que aún no han sido, que aún no tienen respuesta, y que acá por lo menos entramos también en un nuevo concepto de transición energética justa, que viene un poco a tratar de responder o tratar de abordar todas las problemáticas que está trayendo la transición energética actual, de acuerdo a lo que mencionó tanto Miru como Vicky, ¿no? De, bueno, de qué manera podemos hacer para que esta transición también tenga beneficios o efectos positivos tanto en los ecosistemas como en las comunidades, porque al final del día, quienes
terminan teniendo los peores impactos son justamente las comunidades y los territorios y los ecosistemas en donde se lleva a cabo ese proyecto energético. No nos tenemos que olvidar que eso, ¿no? Al final del día hay un proyecto energético que sucede en un punto geográfico específico y ahí empiezan a desencadenarse un montón de cuestiones que nunca son tenidas en cuenta o no han sido tenidas en cuenta. Entonces acá es donde nosotros empezamos a traer este concepto de, bueno, cómo incluir un enfoque de justicia socioambiental que no solamente tenga en cuenta cuestiones técnicas y tecnológicas, ni solamente de reducción de emisiones, sino que también empiece a justamente a tener en cuenta elementos sociales, ambientales, más allá de la mitigación del cambio climático. Hoy, ¿cuáles son los principales obstáculos que hay en la cooperación internacional para la transición energética y de qué manera se puede fortalecer esa colaboración? Primero, para responder esta pregunta es necesario tener en cuenta el contexto internacional en el que nos encontramos, que está marcado por guerras, está marcado por la fragmentación política, que viene de la mano también con el avance de las extremas derechas, que en muchos casos niegan incluso el cambio climático y sus consecuencias, políticas proteccionistas. Entonces, la cooperación internacional hoy por hoy está pasando por un proceso de muchos desafíos, pero que principalmente están marcados por la falta de voluntad política, es decir, tomar la decisión los gobiernos de avanzar en determinadas opciones que también brinda la ciencia climática. Por otra parte, también está la falta de confianza entre los países para dar una solución, pero también respecto del sistema multilateral que tiene también a Naciones Unidas en el foco de esta falta de confianza y cuestionamiento. Se habla de muchas reformas que necesita el sistema de Naciones Unidas. Y por otra parte también la falta de decisiones vinculantes en espacios clave como por ejemplo el G7, el G20, que incluyen a los países más importantes o los países, digamos, del norte global sobre todo, que han contribuido con emisiones de efecto invernadero, que perpetúan estos modelos extractivistas sin tener en cuenta las consecuencias en los territorios. Entonces, esos son los obstáculos a los que estamos mirando. Algunos mecanismos para poder avanzar y poder dar respuesta a estos desafíos tienen que ver, por un lado, con fomentar el diálogo. Es necesaria el consenso, el intercambio de posturas, que el norte pueda entender lo que le pasa al sur global y lo que le pasan a sus comunidades, cuáles son los impactos, las huellas que están dejando sus acciones. Eso es fundamental. Y por el otro lado también es fundamental que el sur global pueda tener el espacio adecuado para que sus voces sean escuchadas, cuáles son sus necesidades, sus problemáticas, y no perder de vista que este año 2025 tenemos países del sur global en posiciones de toma de decisión importantes, como es en el espacio de cambio climático, Brasil, que tiene la presidencia de la COP30 a fin de año, y por el otro lado, la presidencia de Sudáfrica del G20 este año, con la presidencia de Brasil, que fue el año pasado. Entonces ahí hay un legado también desde el sur global, en donde esto también es la clave de muchas de las respuestas que necesita la cooperación internacional. Apoyar estos liderazgos del sur, prestar atención a sus propuestas, ver cuáles son las problemáticas y cuál es la agenda que se propone. Así que un poco eso es lo que pensamos respecto a este tema. Bien, muchas gracias por todos los que nos contaron. La verdad es que fue súper interesante. Nos gustaría saber cómo podemos ayudar o cómo podemos involucrarnos en FARM. Bueno, si les parece, contesto yo. Nosotros, en primer lugar, siempre está abierto a justamente voluntariados, también de acuerdo al requerimiento que haya desde las áreas, pero eso es más que, eh, digo, se puede conversar y siempre está el espacio para el diálogo. Después también, por otro lado, obviamente que seguirnos en nuestras redes. Generalmente siempre llevamos a cabo actividades tanto presenciales como virtuales e híbridas. Bueno, sin ir más lejos, el jueves 29 de mayo tenemos la presentación de nuestro informe anual
así que también en las redes sociales van a poder encontrar justamente la invitación a este evento. Y también en la página de Farn se pueden suscribir al newsletter mensual que tiene las novedades de lo que va sucediendo en los distintos temas que seguimos y trabajamos, y también invitaciones nuevamente a eventos, webinars, talleres que solemos hacer, digo, para un público bastante variado, desde organizaciones que estén especializadas en temáticas, periodistas, público en general. Así que hay varias herramientas y canales para justamente poder interactuar. Y acá sumo también que FARM tiene una clínica jurídica que tiene convenio con la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, así que si hay algún estudiante de la Universidad de Derecho que esté en duda sobre en dónde cursar su práctico, está la posibilidad de hacer el práctico en FARM, que tiene toda esta mirada y es muy enriquecedor si desea ir por el camino del litigio ambiental. Una vez más, muchas gracias, Miranda, Camila y Victoria, por toda la información que nos trajeron. Gracias también por acercarnos todas estas invitaciones. Gracias a todos por ver. Nos vemos en el próximo episodio de Haciendo Zoom. Aún nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Leila, y seguimos en contacto. Gracias. Thank you.